Las contradicciones del capitalismo y del marxismo. Las contradicciones del capitalismo. Marx divide la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los medios de producción y que por tanto controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores, que son los que realmente generan riqueza, pero que solo perciben las migajas que les quieren dar estos primeros. Lógicamente, esta situación lleva a un conflicto entre estas dos clases, que es lo que Marx llama la lucha de clases. Y este sería el pecado original de la economía capitalista, que como veis no tiene nada que ver ni con la pobreza ni con la desigualdad. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde apenas hay desigualdades entre ricos y pobres, Marx seguiría diciendo que hay explotación. ¿Por qué? Porque existe propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso, Marx no solo criticaba a los burgueses, sino también a los socialdemócratas. Una segunda modalidad menos sistemática, pero tanto más práctica de socialismo, trata de enfriar cualquier iniciativa revolucionaria de la clase obrera, haciéndole ver que no es tal o cual reforma política lo que le reportará ventajas, sino tan solo la modificación de sus condiciones materiales de vida. Estas relaciones de producción, donde una clase explota a la otra, es lo que Marx llamaría la infraestructura del sistema. Pero para que la infraestructura funcione bien y no haya grandes choques entre clases, existe otra cosa que se llama la superestructura, que serían las leyes, el Estado, la cultura, la religión, es decir, todos aquellos elementos que sirven para justificar y legitimar estas relaciones de dominación. ¿Y qué propone Marx para acabar con tanta injusticia? La revolución proletaria. Pues lógicamente, acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista. Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Marx entiende que el capitalismo es un sistema insostenible por sí mismo y que de hecho serán los países más industrializados, como por ejemplo el Reino Unido de la época, los primeros en tener una revolución proletaria. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Y aquí es donde llega la parte más irónica de la historia, porque precisamente los países que han tenido revoluciones marxistas han sido aquellos donde no existía una sociedad burguesa y apenas había llegado a la revolución industrial. Por ejemplo, en lugares como Rusia o China no se podía hablar de capitalismo, al menos no el que describe Marx. Es más, aquellos países que sí que han tenido un capitalismo más avanzado nunca han tenido una revolución obrera. Solamente podríamos hablar de dos excepciones, que serían Hungría y Checoslovaquia, pero tampoco valdrían porque en estos casos la revolución no vino por su propia gente, sino de la mano de una invasión rusa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta es la pregunta que se hacen casi todos los marxistas de Europa Occidental durante todo el siglo XX. ¿Dónde está esa revolución que nos había anunciado Marx? Por eso, si os interesa el marxismo, os recomiendo especialmente que leáis autores como Antonio Gramsci o Jürgen Habermas. Su trabajo consiste en estudiar cómo funciona el lenguaje y cómo funciona nuestra percepción de la realidad.